Una investigación administrativa que puede dar como resultado, entre otras, multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El cierre del establecimiento, la prohibición de la venta de determinados bienes y o la inhabilidad para ejercer el comercio. Recuerde que jugarle sucio a los consumidores al no tener en cuenta las reglas del Estatuto del Consumidor no paga. Los clientes insatisfechos en cualquier momento se irán a un lugar en donde el juego limpio y la honestidad se vean reflejados en una información y publicidad transparentes y en la calidad y seguridad de productos y servicios que han sido creados para satisfacer las necesidades de los consumidores. Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. Durante estos 3 días se ha hablado de la libre competencia en casi todos sus aspectos, formas, luchas y modalidades. Sin embargo, jamás dejará de ser necesario hablar de futuro. A continuación, el doctor Edgardo Villamil Portilla, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, será el encargado de moderar el siguiente panel titulado El futuro del régimen de la libre competencia en Colombia, en el que participarán además el senador Iván Duque, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, superintendente de Industria y Comercio. Bienvenidos. Buenas tardes a todo el auditorio. Es un honor para mí participar con estos titanes de la dialéctica y del conocimiento de lo económico y del tema de la libre competencia para inaugurar el panel que tiene que ver con el futuro, proyecciones de este tema absolutamente sensible, como que en mi modesta opinión es definitorio del sistema económico que estamos viviendo, vale decir una economía de mercado. Si no somos un remedio de economía de mercado, la pregunta esencial es dónde y cómo se fijan los precios. Si los precios los fija la mano invisible o alguna mano oscura que de alguna manera distorsione esa mecánica de fijación de precios. El modelo o la metodología que nos proponemos adelantar es tratar 4 temas en la medida que el tiempo permita el agotamiento de esta mini agenda con un planteamiento muy global y respuesta de cada uno de los intervinientes sobre los aspectos particularmente del proyecto de ley que modifica algunas partes del régimen punitivo que hay en materia de competencia desleal. Permítanme un apunte para distender aquí a los compañeros, porque vamos a hablar en primer lugar sobre las sanciones, y es la historia, el referente de un alcalde que le puso a un ciudadano del pueblo por alguna grosería, en términos paisas le mentó la madre del doctor Pablo Felipe al alcalde, y el alcalde le puso una multa de 1 millón de pesos y el ciudadano le consignó 10 millones. El mensaje subliminal es que le estaba reproduciendo la descortesía con la familia. En el proyecto de ley hay un aumento de los techos, hay una consideración adicional sobre los techos que explicarán en mejor medida el senador Iván, el doctor Bruce y el doctor Pablo Felipe, pero dentro de ese aumento de los castigos y de las penas hay distintos modelos a nivel internacional, pero no quiero agotar ni usurpar el tiempo. Como de alguna manera somos los anfitriones, empezaremos por el doctor Bruce con la venia del doctor Iván para que nos haga su apreciación acerca de los modelos de incremento del tipo de penas sobre los techos y la función que la pena cumple o que el castigo o la represión cumple para disuadir este tipo de conductas. Doctor Bruce. Muchas gracias, doctor Villamil.
Yo quisiera, pues, por supuesto, primero, antes que nada, saludar al superintendente, además nuestro compañero en tantos trabajos, entre otras cosas, tenemos un trabajo muy especial que estamos desarrollando desde hace un tiempo ya, hace más de un año, año y medio probablemente, con la superintendencia y la ANDI, algo que hemos denominado nosotros el Comité 2020 para la Libre Competencia, que para nosotros es de tanto valor. Muchas gracias, señor senador. Los saludo, señor magistrado, ex magistrado, los saludo también a usted y a todos ustedes. La verdad es que a mí me parece que este evento se está llevando a cabo en un momento particularmente interesante de nuestro país, y yo pues tuve especial interés en poder venir el día de hoy porque pues es importante dar algunos debates y es importante dar algunas discusiones en este momento de la realidad nacional. Yo quisiera primero hacer un par de afirmaciones, y como para mis compañeros de panel, por supuesto. Yo creo que tenemos que salir, y esa es una discusión además que yo ya creo que tenemos que darla como un hecho que uno no controvierte, al igual que en el caso de muchos otros conductas que son sancionadas por las leyes o por las normativas o que son incluso delitos. Uno tiene que salir de la discusión de si el cartel es permitido o no es permitido, o si se debe o no se debe permitir los comportamientos cartelizados. Pues es evidente que no, es evidente que el modelo económico y el modelo social que una economía y un país como Colombia y muchos otros países han decidido desde hace muchos años, pues está ya claro, digamos. Uno en realidad debe permitir que se dé la libre competencia, y en la medida en que se interfiera contra la libre competencia, pues hay las autoridades que lo investigarán y lo sancionarán, y eso nosotros no lo discutimos, ni nadie lo discute y no lo debe discutir, y si la gente lo discute es como discutir cualquier cosa, si el robo es permitido, si el homicidio es permitido, si el prevaricato es permitido. Esas cosas no se permiten, y esa discusión yo creo que tenemos que pasarla, y yo propongo que la pasemos, porque pues, es decir, no podemos estar discutiendo si en Colombia se puede o no se puede robar. Esa es una discusión que pues, no debemos verdaderamente dar. Luego entramos en una discusión bastante más interesante, diría yo, y bastante más no finiquitada, por decirlo de alguna forma, alrededor de cuáles son evidentemente el tipo de sanciones o el tipo de procedimientos sancionatorios, investigatorios y demás, donde sí la discusión nosotros inclusive hemos propuesto que se abra. Y nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho inclusive, se lo he dicho en privado, en público al superintendente, lo he dicho frente a medios de comunicación y demás, entendiendo sobre todo que esto no está terminado de inventar. Y hay que decir una cosa, y sé que hay personas de otras latitudes presentes, el hecho de que en otros países se haga de una forma u otra nos tiene que servir evidentemente de referente, pero pues no nos puede servir, digamos, de verdad revelada. Hay unos ejercicios muy interesantes que se han hecho en otros países que nosotros creemos que son muy convenientes, hay otros que nos parecen, digamos, altamente inconvenientes. Y yo diría que Colombia está como en la tabla media de las cosas, de la modernidad en términos de las técnicas relacionadas con este tema en particular. Luego viene otra discusión en donde nosotros hemos venido participando fuertemente, y es la discusión acerca de a qué mercados sí y a qué mercados no se le puede aplicar. Y en eso tenemos nosotros que aceptar que hay algunos mercados que son bastante menos perfectos que otros. Y este es un principio que no es ni siquiera un principio jurídico, es un principio económico. La razón por la cual al final, digamos, las autoridades, en su momento los congresos y los parlamentos, los legislativos, y luego pues, por supuesto el ejecutivo en desarrollo de lo que el legislativo decide, en realidad se basa en un principio económico. Es el principio económico que si uno permite que la libre competencia funcione, evidentemente tenemos la posibilidad de llegar con mejor resultado al consumidor final. Y eso es básicamente lo que hay detrás de toda la discusión, que luego se convierte en una discusión jurídica. Y también hay que entender que hay mercados en los cuales la libre competencia pues no es tan clara, no es tan fácil, no es ni siquiera a veces implementable. Y voy a poner simplemente un ejemplo. Ustedes quieren comprar agua en sus casas para poder o no poder atender una necesidad que ustedes tienen de consumir ese bien, que por cierto la humanidad antes consideraba un bien libre, un bien infinito, un bien que podía ser incluso gratis, como lo es hoy en día todavía el aire, y quizá en el futuro no lo sea.
pues bueno, usted no tiene la posibilidad verdaderamente de decir yo quiero comprar esa agua en condiciones de competencia. Y existen una serie de regulaciones que tratan de simular la competencia. De hecho, cuando uno, por ejemplo, hace procesos, como me tocó a mí hacer históricamente, procesos de subastas, en el caso, por ejemplo, de privatizaciones, uno al final lo que quiere hacer con toda la definición de subastas, que es lo mismo que sucede con la regulación de los servicios públicos, es simular que hay una competencia. ¿Cómo hace uno para reglamentar cosas que hagan que parezca que hay competencia y que el resultado final para el consumidor sea un resultado de competencia? Yo, magistrado, no le voy a contestar todavía su pregunta para decirle que, sí, se lo puedo contestar en otro foro o en la siguiente ronda de preguntas, porque le quiero decir que yo no tengo la verdad alrededor de cuál es el tamaño de las sanciones. Yo no tengo la verdad, nadie la tiene realmente, alrededor de cuál es verdaderamente el régimen que se debe aplicar o no se debe aplicar. Entiendo las virtudes del presentador del Departamento de Justicia americano cuando dice, si no estamos logrando, me imagino que al final la lógica de pensamiento es esa, si no estamos logrando que el mercado se comporte como todos quisiéramos que se comporta, veamos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para lograrlo. Y que al final es la pregunta alrededor de todos los mecanismos de corrección de comportamientos que hay alrededor de todos los delitos o de todos los comportamientos que eventualmente la sociedad quiere corregir. Y entonces dice él, nosotros llegamos inclusive, y el proyecto de ley tiene algo de eso también, nosotros llegamos inclusive a hablar de la posibilidad de que se vuelva penal, para que se vuelva penal, porque si se vuelve penal, entonces a las personas le duele mucho más y por lo tanto se van a comportar mejor. Y es el efecto ejemplarizante, digamos, de la sanción. De manera que la pregunta al final es ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que al final una sociedad tiene que hacer todo lo que esté a su disposición para lograr, pero ni un poquito más, ni un poco menos, para lograr que el comportamiento se produzca. Y es inclusive la discusión de Baudrillard, y es la discusión grande que se da alrededor de tratados conocidos por todos como vigilar y castigar, alrededor de qué es lo que hay que hacer para lograr que al final la gente se comporte como la sociedad está esperando que se comporte. Y en este caso estamos diciendo, queremos generar ambientes en donde se produzca competencia. De manera que no es fácil, así como no es fácil calificar en un momento dado si las sanciones que la superintendencia ha puesto en algunos casos particulares también no están mal. Eso no es fácil, por supuesto que no lo es. ¿Y por qué no lo es? Pues justamente por la discusión que estamos dando. Y si quiere, magistrado, aquí paro, como para no quitarle a usted demasiado tiempo, porque veo que el reloj va andando y luego podemos seguir conversando. Doctor Bruce, muchísimas gracias. Doctor Iván, por favor. Bueno, en primer lugar, es un gran placer estar acá. Saludo a usted, magistrado, doctor Pablo Felipe, Bruce. Yo creo que a nosotros en América Latina nos pasa algo muy terrible con el capitalismo. Y es que tenemos muchas veces una actitud vergonzante hacia lo que es el capitalismo. ¿Por qué digo vergonzante? Porque cuando hablamos del derecho de la competencia, en estricto rigor estamos defendiendo la esencia del capitalismo y por supuesto lo que es una economía de mercado. Pero la historia trágica, y en esto sí invoco un libro que fue publicado por unos profesores de la Universidad de Stanford hace unos años, que se llamaba Buen Capitalismo, Mal Capitalismo. Muchas veces las estructuras que hemos tenido de lo que llamamos capitalismo en América Latina están altamente vinculadas a factores de rentismo. Por otro lado, tenemos el factor amiguismo, es decir, hay estructuras de capital que tienen mercados que amasan participación mayoritaria en los mercados, pero que dependen de su cercanía a los gobernantes o de su capacidad de capturar decisiones de gobierno. Y por otro lado, hay un capitalismo, un cuasi capitalismo, un pseudo capitalismo que está amparado por la discrecionalidad del Estado. Entonces, ninguno de esos tres sistemas funciona. Y en estricto rigor, el tipo de capitalismo que requiere un derecho a la competencia es un capitalismo que se denominaría capitalismo emprendedor, donde entran actores en el mercado, donde hay éxitos, donde hay fracasos, donde hay una regulación transparente y no hay agentes privilegiados que tengan la posibilidad de llegar al Estado para presionar decisiones de política pública en favor de sus intereses. Entonces, con ese punto de partida, yo debería decir, bueno, entonces, ¿tenemos las reglas de juego en Colombia? Y pues uno podría decir, sí, en Colombia hay unas reglas de juego que están inclusive amparadas en el texto constitucional, que tengamos un artículo 333 que nos define a nosotros que los mercados deben ser transparentes, que debe haber una información
mínima para que no haya asimetrías, que no haya posiciones oligopólicas ni monopólicas, que no haya usos de posición dominante y que no haya cartelización. Uno podría decir, ahí hay una estructura. ¿Cómo hemos decidido hacerlo? Entonces, por un lado está la respuesta institucional, que yo digo está soportada por las 3 P's: presupuesto, personal y política pública. Por otro lado tengo uno de los elementos sancionatorios y por otro lado estoy dotando cada vez más independencia a los entes regulatorios, en este caso la SIC. Pero no nos digamos mentiras. Hay una pieza fundamental que hemos dejado por fuera y que tiene que ver con lo que yo llamaría la prevención, y esa prevención va de la mano con que realmente tengamos en el país una cultura de lo que es la competencia. Porque todavía seguimos encontrando en muchísimos sectores de la economía colombiana herencias de ese modelo rentista, sobre todo a veces en el sector agrícola, donde hemos creado leyes, normas, instrumentos para generar una especie de protección adicional a cualquier mecanismo de apertura económica. Y por lo tanto ahí se presentan zonas grises, donde tenemos instrumentos amparados por la ley para que los gremios se reúnan y se protejan frente a lo que se llamaría competencia extranjera, y allí se presentan zonas demasiado nebulosas donde se pueden presentar a juicio de cualquier persona que regule el mercado una situación violatoria de la competencia. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a romper parte del problema. Ahora, el instrumento normativo. Sí, Colombia ha mejorado en el instrumento normativo. Yo creo que la ley 1340 del 2009 pues le dio a la superintendencia más herramientas. Los montos de sanciones se incrementaron dramáticamente desde la vigencia de esa ley. Ahora la pregunta es, ¿y esa ley está corrigiendo que las conductas se presenten? ¿Realmente esa ley ha generado una cultura de no entrar a violar esas prácticas? ¿Realmente hay un sentido ético en la conducción de los negocios que sea preventivo? Yo diría ahí todavía nos falta demasiado. Y entrando al proyecto que tenemos hoy, pues este proyecto de ley 38, a mi modo de ver, tiene importantes avances. Avances que están dados de pronto para darle más facultades jurisdiccionales a la superintendencia. Pero yo siento a veces que el debate se ha concentrado en el tema sancionatorio. Y como el debate está en el tema sancionatorio, ahí también tenemos que decirnos las verdades. Yo tengo en el nuevo proyecto más criterios para sancionar. La pregunta es, ¿la capacidad probatoria que tengo dentro de la investigación, si la puedo hacer lineal a cada uno de los eslabones que hay allá? ¿Realmente tenemos herramientas probatorias para mostrar el daño directo al consumidor? ¿Realmente tenemos mecanismos contrafactuales para saber si no se hubiera adelantado esa conducta, qué hubiera pasado con la conducción de los mercados? Entonces yo siento que ahí tenemos que hacer mucho más. Y les digo, yo soy ponente del proyecto en medio de una situación pues muy controversial que hay hoy en el país. Pero yo hice una ponencia favorable y también en la ponencia que yo presenté toqué un tema que creo que debe estar en el centro del debate. Y creo que en Colombia estamos con urgencia necesitando fortalecer el mecanismo de la SIC, pero también dotarlo de un instrumento cuasi segunda instancia, casi que un tribunal, que logre separar la función investigativa de la superintendencia y lo que es la imposición de la sanción, donde se pueda llegar por parte de todo el aparato investigativo con una claridad sobre cuáles son los elementos de sanción, donde se puedan presentar los descargos por parte de los investigados y que ese tribunal tenga la posibilidad, con una independencia y unos mecanismos analíticos, de determinar cuál es el tipo de sanción. Puede ser inclusive fortaleciendo lo que hoy es el Consejo Asesor, que el Consejo Asesor tenga un periodo fijo y un periodo fijo que no coincida necesariamente con el periodo del superintendente, que tenga una vigencia de 5 años y que ese comité asesor tenga las herramientas técnicas. Pero esto no lo hago porque tenga sospecha en la labor que hace la superintendencia. Lo hago es para precisamente fortalecer el mecanismo de investigación que tiene la superintendencia y la urgencia que también hay que darle al sistema
para que un tercero, basado en la solidez de los argumentos, tome la decisión. Yo creo que hay otro tema que no es menor acá, y cierro con esto. Al margen de lo que tiene que ver solamente con la regulación de la competencia, yo también creo que a nosotros nos ha hecho falta mucha más sinceridad en lo que son las concentraciones de mercados. Y en eso hay culpas de distinta naturaleza. Nosotros tenemos, por ejemplo, y ya eso lo dice la OCDE, en el mercado de pensiones, de fondos de pensiones privadas en Colombia, 80% del mercado prácticamente concentrado en dos jugadores. Lo que puede pasar en muchos casos en los medios de comunicación, ¿será que realmente tenemos para el tamaño de nuestra economía un mercado abierto en televisión? ¿Será que, por ejemplo, tenemos mayor diversidad en la capacidad de controlar precios en los agentes que están en el sector energético? En fin, yo creo que de la mano con esto tenemos que hacer una seria reflexión de si en Colombia estamos hablando de mucha competencia y siendo permisivos con algunas concentraciones que no le hacen bien al desarrollo del aparato económico colombiano. Gracias, doctor Iván. Doctor Pablo Felipe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a Edgardo, al senador Iván Duque, al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Mire, yo creo que hemos tenido una semana larga en materia de competencia. Esta semana ha sido, Bruce, una semana muy especial para la libre competencia en Colombia. Tuvimos en Cartagena el lunes y martes a expertos de un sinnúmero de países del mundo, miembros de autoridades de competencia de todas partes, en la reunión de la ICN, de la Red Internacional de Autoridades de Competencia. Y durante estos últimos días, miércoles, jueves y viernes, aquí en Barranquilla, pues este Congreso Internacional, algunos de esos expertos que estuvieron en Cartagena vinieron acá, y todo este público de empresarios y de abogados y de estudiantes, pues han oído, creo que, muchos lugares comunes en esta semana en estos días. Y por ende, yo creo que está claramente probado en este momento, y para los que ya lo sabíamos, seguramente reprobado en este momento, requete contraprobado. Sí, requete contraprobado. Varias cosas: la importancia de la libre competencia en una economía de mercado, que la libre competencia es la columna vertebral de esa economía de mercado, que los distintos agentes económicos se benefician de esa libre competencia, que los consumidores se benefician de esa libre competencia, que fenómenos como la cartelización empresarial pues constituyen a largo plazo la ruina de los distintos sectores empresariales, incluso de quienes durante un tiempo gozaron de la extracción de rentas ilícitas y unas ganancias desmedidas fruto de estar en la ilegalidad que produce no competir. Y de una u otra manera también un consenso sobre cómo deben funcionar las instituciones encargadas de proteger la libre competencia, y con independencia de cuál es el modelo institucional, porque hay tantos modelos institucionales como países, y lo que uno advierte de hacer el paneo de los modelos institucionales es que cada país tiene sus particularidades, y que cada sistema tiene unas cosas buenas y que cada sistema tiene unas cosas malas, y que no hay sistema perfecto. Y por eso, entre otras cosas, la única recomendación que no hace la OECD en materia de competencia es cuál es su diseño institucional, pero sí unos temas de principios, y esos principios son independencia y autonomía de la autoridad de competencia. Y esta semana vimos un claro ejemplo de lo que es la concepción del gobierno y lo que es la concepción de seguramente del país sobre la independencia de la autoridad de competencia, además acompañado de un decreto expedido hace unos días sobre
el término fijo de 3 de los 10 superintendentes en Colombia, que de una u otra manera era una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional. A la comunidad internacional no le preocupa mucho quién nombra al superintendente, sino quién tiene la capacidad de removerlo. Es decir, que los superintendentes no sean en Colombia de difícil nombramiento y de fácil remoción, sino que tengan para eso una estabilidad que pueda tomar las decisiones por impopulares que ellas resulten. Ya hemos avanzado y ese es, diríamos, un consenso a nivel internacional, la independencia. Lo otro, una entidad que tenga un presupuesto adecuado, y Colombia ha venido avanzando en eso, se ha triplicado el presupuesto de la entidad, que tenga el suficiente personal, hemos triplicado el personal de la superintendencia y seguramente necesitamos más personal para hacer una mejor tarea y un personal más técnico y más calificado. Eso, diríamos, esas peticiones no tienen límite en cuanto a que siempre serán susceptibles de ser perfeccionadas. Y viene un tema que es su pregunta, que yo sí la quiero contestar. Yo sé que todos la quieren contestar, pero yo la quiero contestar ya en mi primera intervención, que es las sanciones. Yo también le he dicho al presidente Laandi, se lo he dicho a todo el mundo y aquí todos lo han oído, nadie pone en duda que resulta conveniente para la política pública de represión y la política pública de prevención, o sea, la protección y la promoción de la libre competencia, el que en la ley exista una gran capacidad sancionatoria desde el punto de vista económico, pecuniario, para el Estado colombiano, para sancionar a quien incurra en alguna práctica anticompetitiva. Y por eso me parece a mí, decía el senador Duque que la ley cambió y que, tal vez fue el senador Duque, dijo que había cambiado dramáticamente la capacidad sancionatoria entre la ley de antes del 2000, la normatividad vigente antes del 2009 y con la normatividad, con la ley 1340 del 2009. Y eso era facilísimo, senador, porque cualquier cosa que hiciera el legislador significaba un cambio dramático, porque aquí teníamos una norma donde la máxima sanción era 1.000 millones de pesos, algo así parecido, pues para no hablar de la coyuntura, hablamos de una tasa de cambio promedio de los últimos años en Colombia, 2.000 pesos, $500.000. Y entonces cualquier cosa que usted haga por aumentar la capacidad sancionatoria de 500.000 para arriba, pues es dramático. Entonces pasamos aumentamos 50 veces la capacidad sancionatoria de 2.000 salarios mínimos legales a 100.000 salarios mínimos legales, hoy son 65.000 pesos. Y claro que hay un cambio dramático y eso nadie lo discute. El tema es si hoy esa capacidad sancionatoria que le permite a la superintendencia imponer sanciones de hasta 65.000 millones de pesos es suficiente, es razonable, es adecuada y permite contar con una norma que en el 100% de los casos permita imponer la sanción que resulte adecuada para la violación que se esté en ese momento sancionando. Yo he reconocido que 65.000 millones de pesos es más plata que 1.000, sin lugar a dudas, y que con 65.000 millones de pesos la buena parte de las investigaciones por infracciones al régimen de la libre competencia en Colombia encuentran una norma adecuada, una norma tope, una suma tope adecuada para la inmensa mayoría de los casos que pueda tramitar la autoridad de competencia. Pero el país no puede renunciar, o el país no puede contentarse con tener una norma adecuada desde el punto de vista sancionatorio para sancionar la eventualidad de la inmensa mayoría de los casos, sino que el país tiene que tener una norma que le permita tener la norma adecuada para sancionar el 100% de los casos que lleguen al conocimiento de la autoridad de competencia. A Colombia no le puede pasar que le llegue un solo caso y al momento de sancionarlo entienda que no tiene la capacidad sancionatoria.
¿Y eso cómo se logra? Se logra más allá de los pormenores de la norma, como está redactada, que incluso podría simplificarse, podría cambiarse, simplemente, ya con esto termino, el proyecto de ley lo que hace no es nada distinto que hacer lo que han hecho no un país, no dos países, decenas de países del mundo, los países que llevan décadas, tal vez siglos, persiguiendo las conductas anticompetitivas. Colombia lleva 5 años, nuestra historia no tiene más de 5 años. Aquí hay países que desde el siglo XIX están persiguiendo prácticas anticompetitivas. Y esos países han entendido desde el principio unos, y otros países en recientes reformas legales han abandonado el criterio de tener una máxima suma de dinero como tope, una cifra expresada en dinero, y han consagrado normas que le permiten a la autoridad tener unos topes en unos porcentajes que guarden relación con las ventas, los ingresos operacionales, los patrimonios de las personas que se van a sancionar. Eso no es un invento nuestro del proyecto, eso no es que nos dio por pensar lo que no había pensado nadie en el mundo. No, estamos siguiendo el ejemplo de hace varias décadas de normas sancionatorias de países del primer mundo, de países desarrollados, y normas que en otros países del mundo, en las reformas recientes, han venido estableciendo y han abandonado la suma máxima fija y han mutado al modelo de topes en relación con porcentajes de patrimonio, ventas o ingresos operacionales, por una sencilla razón: porque no existe suma de dinero que usted pueda poner en la ley como tope que para algunos resulte una cantidad enorme de dinero y que para otros resulte en una cifra francamente irrisoria al momento de sancionar una determinada conducta. 65.000 millones de pesos es mucha plata para muchos y 65.000 millones de pesos es muy poquita plata para otros. Igual que 1.000 millones de pesos era mucha plata para unos y 1.000 millones de pesos era poca plata para otros. Entonces, lo que hace el proyecto es que avanza en el cambio de los parámetros para sancionar, que eso no quiere decir que a todo el mundo le van a poner las máximas multas. De hecho, Colombia a todo el mundo no le pone, a nadie le pone la máxima multa hoy en día. Solo a una persona jurídica se le puso la máxima multa en un caso que es el esquema de recolección de basuras de Bogotá. Ese es el único caso en donde se ha puesto la máxima multa a un solo agente económico por una conducta. Y hoy tenemos una capacidad de poner multas de 65.000 millones de pesos y hemos puesto multas de 1.000 millones, de 4.000, de 7.000, de 10.000, atendiendo obviamente los criterios de gradualidad. Entonces, eso es lo que hace el proyecto. Muchas gracias, doctor Pablo Felipe. Intento un mínimo compendio y celebro la transparencia del doctor Iván al decir que nuestra economía de mercado, nuestro capitalismo es vergonzante, porque es que nos quedamos como en el umbral de somos o no somos. Y el tema de los precios y el tema del mercado y la transparencia del mercado es del ADN de este sistema. Mientras no se lo digamos a la sociedad claramente, estamos de pronto viajando, estamos en Cúcuta. ¿Qué quiere decir? Entre Venezuela y Colombia, el sistema de control de precios de allá, por unos mecanismos, y nosotros estamos jugados es en el otro sistema. O sea, vale decir, economía de mercado y el mercado con todas sus palabras en pleno. Creo que ese consenso de que eso no se discute, doctor Bruce, la forma de fijación de los precios, que los actores del mercado son tomadores de precios, no determinadores de precios, podemos dar paso a ampliar un poco el tema de régimen de sanciones. Hemos hablado de las multas, pero como hay un tema ético corporativo y un tema ético individual comprometido, yo los invito a reflexionar sobre penas accesorias, de pronto no haciendo tanto énfasis en la multa, sino en penas accesorias. ¿A qué me refiero? A que consultando algunos instrumentos normativos nuestros, como la ley 222 de 1995, responsabilidad de los directores de las empresas,
y probablemente responsabilidad de los accionistas. Entonces, ¿cómo podría el proyecto de ley, para que esto sea, digamos, retroalimentación, cómo podría el proyecto de ley incrementar el poder disuasivo de la sanción, incrementarlo yendo hacia la inhabilitación, por ejemplo, inhabilitar en la periferia de quienes toman la decisión, en el núcleo de los que toman la decisión, con inhabilidad para contratar con el Estado, con la criminalización, que es un tema que sugirió el doctor Iván y creo que merecería el respeto del doctor Bruce y el doctor Pablo Felipe. Entonces lo centro en criminalización de la conducta por su gravedad y penas alternativas como inhabilitación para contratar con el Estado y otro tipo de sanciones paralelas y marginales para aquellos que, repito, estén en el núcleo de la determinación sobre la conducta anticompetitiva o en la periferia y hasta qué grado. Doctor Bruce. ¿Le puedo hacer una pregunta? Tiene 2 minutos. Sí, señor. ¿Por qué acaba de decir que el capitalismo es vergonzante? Es una ¿Quiere que se la repetición. conteste? No, Por él. favor. No, yo sé por qué lo dijo usted. Yo quiero saber por qué lo dijo él. Porque hay demasiado actividad retórica se han acuñado términos como capitalismo salvaje, entonces hasta los mismos capitalistas en Colombia juegan a hablar de redistribución por vía del Estado, juegan a avergonzarse de que lo que estamos haciendo es capitalismo y que este es un régimen capitalista y no de economía centralizada, o sea, que las determinaciones no se toman desde un escritorio sino desde el mercado, que es la ley de la oferta y la demanda y el cruce de aquellas curvitas, doctor Brown, una con positiva y otra con negativa, que determina el nivel de equilibrio de los precios y que no es en un acuerdo, en un club, perdóname la sinceridad, sino que es un acuerdo, Bueno. es un hecho incontrolable que no debe ser controlado, sino el mercado el que lo debe Está bueno un determinar. club, magistrado.